¿Sabías que el pescado que comes podría no ser lo que tú piensas? Es posible que el atún de tu ensalada sea falso o los filetes de salmón que compras en el supermercado tampoco lo sean. Puede ser que estés siendo víctima de un fraude alimentario sin darte cuenta. A esto se le conoce como el fraude del pescado falso. Y no solamente es real, está totalmente fuera de control. Pero, ¿qué es exactamente este fraude del pescado? ¿Y cómo afecta no solamente a nuestras vidas, también a nuestra salud? Pues yo soy Víctor y en este video te lo voy a explicar. El fraude del pescado ocurre básicamente cada vez que vas al supermercado o a la pescadería y te dan, como decimos en México, gato por liebre. Aquí tienes algunos de los ejemplos más comunes de cómo nos engañan a todos. Y créeme, no importa dónde me mires, es casi un hecho que has estado comiendo pescado falso en más de una ocasión. Comenzando por México, según un estudio realizado en el 2021 por la Universidad Autónoma de Baja California, en México el 31.8% del pescado vendido es falso. Dicho de otra forma, 3 de cada 10 pescados que se venden en México son falsos en cuanto a que no son lo que te dicen que es. Pero hay otras adulteraciones. Este dato ya resulta por sí impactante, pero se vuelve aún más preocupante cuando lo comparamos con el contexto global. A nivel internacional, la situación no es mucho mejor. Estudios han demostrado que el fraude del pescado es un problema enorme que afecta a todos. Pero se destacan algunos casos que son aún más graves y uno de ellos está también, aparte, en Chile, uno de los mayores países que consumen pescado en todo el mundo. Por eso lo que ocurra en su industria pesquera puede tener un efecto dominó en todo el continente latinoamericano. Según datos proporcionados por Oceana, una organización internacional centrada en la protección de los océanos, el fraude de pescado en Chile alcanza niveles especialmente preocupantes. Oceana realizó una exhaustiva investigación en la que recolectó muestras de pescado en 674 puntos de venta a lo largo de 21 estados de Chile. Y los resultados fueron impactantes. El 87% de las muestras que se suponía que eran, por ejemplo, pargo, no eran en realidad pargo. Es decir, 9 de cada 10 pescados de este tipo eran falsos. Es más, el atún blanco fue etiquetado incorrectamente a propósito con un 59%, es decir, 6 de cada atunes que se vendían eran falsos. Esto significa que más de la mitad de las veces que alguien compra atún blanco en Chile no está comprando realmente atún. Pero el problema no se limita solo a Chile o a México o a estos tipos de pescados. La investigación de Oceana también encontró que entre 1/3 y 1/5 parte de la palometa, el bacalao, el mero, el lubina chileno y otros pescados más estaban incorrectamente etiquetados. Ahora bien, podríamos pensar que este problema se limita solo a ciertos establecimientos, pero en realidad es muy diferente. La investigación de Oceana también demostró que en los restaurantes de sushi, por ejemplo, el 74% de los establecimientos había vendido al menos una muestra de pescado falso. Y en otros restaurantes este porcentaje también fue del 38%, y en tiendas de alimentos y supermercados alcanzó hasta el 18%. ¿Qué significa esto? Que el problema del fraude de pescado no es una excepción, sino la regla. Y lo que es peor, no se limita solo a un país o a una región, sino que es un fenómeno global que está totalmente fuera de control y que afecta a millones de consumidores en todo el planeta. Este enorme fraude del pescado falso puede tomar varias formas, desde la sustitución de una especie por otra hasta la manipulación de pesos y tamaños, pasando por la incorrecta información nutricional y el etiquetado engañoso. Y no es un problema nuevo, sino que va cada vez de mal en peor. En el 2016, por ejemplo, un informe de la Organización Internacional Oceana revelaba que el 20% de las 25,000 muestras de pescado analizadas en todo el mundo no eran lo que decían que eran. Pero en años recientes la situación se ha salido de control completamente. Y vamos a descubrir cuál es la ciencia detrás del fraude del pescado falso. Un estudio más reciente, precisamente del 2023, realizado por la Universidad de Oviedo en España, ha sacado a la luz
datos que deberían de alarmarnos a todos sobre la prevalencia de este problema en la industria pesquera global. La investigación revela, amigos, que hasta un 40% de los filetes de atún que se venden en supermercados en todo el país pueden no ser atún para nada. Para decirlo de una forma más clara y más contundente, 4 de cada 10 filetes de atún que compras en un supermercado son falsos. Te están dando probablemente otra especie de pescado y, en muchos casos, también agregan químicos peligrosos de los que vamos a hablar en un momento. Esta sustitución sutil puede dar lugar a lo que podríamos llamar como un atún falso. Pero ¿cuál es este atún falso? Por sorprendente que te parezca, este atún falso puede ser cualquier otro tipo de pescado más barato y más fácil de obtener. Por ejemplo, podría ser un escolar, un pescado de carne blanca y textura muy similar al atún, pero que contiene altos niveles de seracesterol, una sustancia que puede provocar problemas estomacales si se consume en exceso. A veces el atún también puede ser sustituido por especies de pescado más baratas, como por ejemplo el bonito, la caballa o incluso la tilapia, a menudo importados de países con estándares de control de calidad menos rigurosos. Pero el atún no es la única especie que se falsifica. En todo el mundo hay varias especies de pescado que se suelen sustituir por otras más baratas. Por ejemplo, la dorada, el mero, el rodaballo y el pez plano son algunas de las especies más falsificadas. Y es que su carne se parece mucho a la de los peces menos costosos como el pangasius, la tilapia y la merluza. Hablemos de números. Pensemos en un filete de atún, por ejemplo, que normalmente se venden alrededor de $18 el kilo. Si ese filete resulta ser en realidad un escolar, un pescado que puede comprarse por solamente $8 el kilo, la ganancia obtenida por el vendedor es de $10 por cada kilo vendido. Así, la industria de la pesca fraudulenta genera millones de dólares al año gracias a este engaño. Pero el fraude del pescado falso no se limita a la sustitución de especies. Hay otras formas de fraude que son igualmente engañosas y perjudiciales. Por ejemplo, el etiquetado incorrecto de los productos pesqueros. Esto ocurre cuando se etiqueta incorrectamente y a propósito el lugar de origen del pescado o cuando se informa incorrectamente sobre el método de captura o cultivo. Ahora, tal vez puedas estar pensando que este problema no es tan grave porque al final del día te están dando pescado. Es cierto, falso porque no es el que te dicen, pero de alguna manera sigue siendo pescado, aunque de menor calidad y de otra especie. Pero no es así. El costo para nuestra salud es de hecho enorme y aquí tienes algunos datos duros que deberían de preocuparnos a todos. Primero, debemos considerar la calidad nutricional del pescado que estamos consumiendo. Muchas personas eligen el pescado como una fuente de proteína baja en grasas y alta en nutrientes. El atún, por ejemplo, es rico en ácidos grasos omega 3 y esos son beneficiosos para la salud del corazón y para la función cerebral. Por eso el atún siempre es un poco más caro. Pero ¿qué pasa cuando el atún que pensabas que estabas comiendo es en realidad un escolar? Una especie que contiene un alto contenido de grasa y seracesterol, que pueden causar problemas digestivos en lugar de ayudarte con tu salud y con el corazón. De repente, esa elección saludable se vuelve una amenaza para la salud. Además, algunas especies de pescado falso pueden contener niveles más altos de contaminantes y toxinas. Según un estudio realizado por la Universidad de Nevada en el 2022, el escolar, por ejemplo, un sustituto común del atún, tiende a tener niveles más altos de metilmercurio, un neurotóxico potencialmente dañino. Además, especies como el pangasius, a menudo usado como sustituto de la dorada, son criadas en granjas de agricultura en países con normas de calidad menos estrictas, y eso puede resultar en un mayor riesgo de contaminación por antibióticos y otros químicos. La toxicidad de estos contaminantes y químicos puede presentar riesgos muy grandes para la salud humana. El metilmercurio, por ejemplo, puede causar graves daños al sistema nervioso, especialmente en fetos y niños pequeños. Aunque todos estamos expuestos a pequeñas cantidades de mercurio a través de nuestra dieta y entorno, la exposición a niveles más altos de metilmercurio puede causar síntomas de pérdida de coordinación,
debilidad muscular, trastornos del habla y de la visión y, por supuesto, daño en la audición. Y a largo plazo, la exposición continua al metilmercurio puede causarnos problemas graves de salud como enfermedades cardíacas y daño cerebral irreversible. Todo lo opuesto a lo que estábamos buscando al comprar un supuesto atún que resultó ser falso. Y no es solo el metilmercurio. El consumo de pescado contaminado con antibióticos también es un riesgo muy grande para la salud. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud del año pasado, del 2022, el uso excesivo de antibióticos en la acuicultura puede conducir a la aparición y propagación de las bacterias resistentes a los antibióticos, y eso puede hacer que las infecciones humanas sean más difíciles de tratar. Los antibióticos comúnmente utilizados en la acuicultura incluyen, por ejemplo, tetraciclinas, sulfonamidas y quinolonas, todos los cuales son importantes en la medicina humana. Y para empeorar las cosas aún más, muchos de esos antibióticos pueden persistir en los tejidos del pescado aún después de que han sido administrados. Eso significa que pueden ser consumidos por el humano y estar en nosotros. Esos residuos de antibióticos en el pescado pueden causarnos una serie de problemas de salud, incluyendo reacciones alérgicas, toxicidad directa y disfunción de la microbiota intestinal. En algunos casos también puede provocarnos incluso la aparición de resistencia a otros antibióticos en las bacterias humanas, y eso podría hacer que las infecciones futuras en humanos sean más difíciles de tratar. Además, hay otros químicos que también pueden estar presentes en el pescado falso de esta famosa mafia de la acuicultura, incluyendo pesticidas, metales pesados y otros contaminantes ambientales. En un estudio realizado por la Universidad de Barcelona en el 2023, que te comentaba, se encontró que el pescado de acuicultura de algunos países tenía niveles más altos de contaminantes que el pescado salvaje, incluyendo compuestos organoclorados y metales pesados como el cadmio y el plomo. Estos contaminantes pueden tener una serie de efectos perjudiciales para la salud humana. Los compuestos organoclorados, por ejemplo, pueden interferir con el sistema endocrino y han sido vinculados a una serie de problemas de salud, incluyendo enfermedades neurodegenerativas, problemas de desarrollo en niños y hasta cáncer. Los metales pesados de los que tanto huimos y el plomo también pueden causar una serie de problemas de salud, incluyendo daño renal, problemas de desarrollo en niños, daño al sistema nervioso y enfermedades cardiovasculares. Otra forma común de fraude de pescado es la sofisticación, que es cuando se añaden ingredientes no declarados al pescado para aumentar su peso y, por supuesto, su precio. Esto puede incluir una inyección de agua y sal, hasta fosfatos y polímeros, tal como lo hacen con la carne, de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones. La intención es muy simple: aumentar el peso del pescado, que encima es falso o de menor calidad al que nos ofrecen. No es difícil entonces imaginar las consecuencias negativas que esta práctica puede tener para nosotros los consumidores, desde una simple decepción hasta problemas de salud más serios. Por ejemplo, un aditivo comúnmente usado en la sofisticación del pescado es el polifosfato de sodio. Este químico, el polifosfato de sodio, que es esencialmente una sal de sodio del ácido fosfórico, se usa para retener agua y mantener la textura y la apariencia del pescado. Sin embargo, un consumo excesivo de fosfatos puede llevar a problemas de salud, como la calcificación de los tejidos y la disfunción renal. Según un estudio realizado por la Universidad de Harvard en el 2021, el consumo excesivo de fosfatos también se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Otros aditivos que se pueden utilizar en la sofisticación del pescado incluyen hidrocoloides, como por ejemplo el alginato y el carragenano. Estos químicos, que son esencialmente cadenas largas de azúcares, se utilizan para mejorar la textura y la apariencia del pescado falso. Sin embargo, también pueden tener efectos secundarios negativos para nosotros. Por ejemplo, algunos estudios han sugerido que el carragenano también puede causar inflamación intestinal y contribuir a la aparición de úlceras y trastornos digestivos. Pero no se trata solo de la salud física, sino también de la salud financiera. Las personas están pagando precios mucho más caros por un pescado que creen que son de alta calidad, pero que en realidad son especies muy baratas. Como mencionamos anteriormente, un filete de atún que cuesta alrededor de $18 puede ser vendido por solamente $8, que es lo que en realidad
estás comiendo. Esto implica un costo adicional de $10 que se traducen en millones de dólares de ganancia extra para toda esta mafia del fraude del pescado falso. Y luego, el fraude del pescado también tiene un impacto ambiental muy grande para nuestros océanos. Muchas de las especies más falsificadas, como por ejemplo el atún y el mero, están en riesgo debido a la sobreexplotación pesquera. Al etiquetar incorrectamente las especies de pescado, los vendedores están contribuyendo a la sobreexplotación de estas especies y al mismo tiempo que dan a los consumidores la falsa impresión de que estas especies están ampliamente disponibles para todos cuando no lo están. Ahora, puedes preguntarte, ¿cómo podemos evitar seguir cayendo en este fraude del pescado falso que hoy está totalmente fuera de control? En primer lugar, podemos informarnos, podemos aprender a reconocer las especies de pescados que comemos y entender de dónde provienen. Es básico leer siempre las etiquetas y preguntar a los vendedores sobre el origen y la sostenibilidad de ese pescado que estamos comprando. Y una de las formas más efectivas de evitar comprar pescado sofisticado o inyectado, por ejemplo, podemos estar atentos a signos de esa sofisticación, como una textura que sea demasiado suave o esponjosa, una falta de olor a pescado fresco o un precio sospechosamente bajo. También podemos optar, por supuesto, por comprar pescado entero en lugar de filetes. Esta es una de las mejores opciones. Espero, por cierto, que este video te haya ayudado a aprender algo nuevo o algo valioso para tu salud y la de tu familia. Si es así, por favor suscríbete al canal porque al algoritmo no le gusta muchas veces de lo que hablamos en este canal y no te va a notificar de nuestros videos si no estás suscrito. Te veo pronto.